Y precisamente un siglo atrás, la expansión asuncena se daba tímidamente hacia estos lares, sobre chacras, quintas y granjas que se extendían al sur de la ciudad. Así surgieron las primeras proyectadas, donde se instalaron viviendas pareadas en dúplex. Yo nací en la casa de la calle Alberdi, 1445. Ahí nací. ¿Entre qué calle? Entre segunda y tercera proyectada. Barrio General Díaz, a la vuelta de la escuela. ¿De la escuela? General Díaz, General Díaz. De la escuela. Por nosotros entramos en la normal. ¿Y naciste en la casa nomás? En la casa, yo y un hermanito mío. En la casa cuando la partera dice que se llamaba Niña de Reminia. ¿Y vivía por ahí por el Y vivía barrio? en Tercera y Eleari por ahí. Sí, por el barrio. ¿Y con ella tenían hijos todos los del No, barrio? no sé, eso no sé también, porque la de yo dice que vivía enfrente de casa, ahí donde yo lo conocí a mi marido, esperaba para noviembre, mi misma edad. Y yo nací en septiembre, y no sé si fue la misma partera, pero yo y mi hermanito nacimos con mi hermano menor. ¿Y te puso tu mamá Amada porque así decía el calendario? Y no sé, digo yo, porque mi nombre, yo tengo todo registrado, María Amada Gloria. Godoy Figueredo. Yo soy Godoy Figueredo. La I no fue la I Figueredo. Sí. Yo soy Godoy Bueno, Figueredo. pero en el almanaque traía Amada. Y dice que, no sé, nunca me fijé, no sé. Ya. O sea, Amado, no sé qué era. Bueno, en realidad Asunción se expandió poco hacia el sur, hacia las cuestas que llevaban hacia Tacumbú, que llevaban hacia Barrio Obrero. Yo creo que el nombre del barrio empieza con la planificación de esa parte de la ciudad, con las famosas proyectadas diseñadas por el intendente Pedro Bruno Bullari en los años finales de la década del 20. Y con ese planeamiento aparecen esos nombres, pero fueron barrios poco habitados. Fueron ocupándose paulatinamente con las corrientes migratorias de italianos, de árabes, de judíos. Y por esa razón también la gente les adjudicaba esos nombres, barrio Palestina o barrio obrero, barrio de los italianos, etc. Y por ese nombre y correspondientemente a las proyectadas se les van poniendo los nombres de las ciudades italianas, generalmente las ciudades de procedencia de estas corrientes migratorias, Lugano, Milano, todo ese tipo de nombres, que en algunos casos desaparecieron con la nomenclatura nueva de la ciudad que determinaba que un eje de nomenclatura era la calle Independencia Nacional y por lo tanto tenían que cambiar de nombre a partir de Independencia Nacional hacia el este o hacia el oeste. Y esa diversificación también contribuyó a diluir un poco ese sentido de pertenencia, de identidad. Por esa razón nosotros cuando estuvimos en la Intendencia Municipal, o sea en la Junta Municipal, en la década del 90 del siglo pasado, habíamos hecho como un relevamiento sensorial. En vez de preguntarle ¿en qué barrio vive usted? ¿En qué barrio se siente que vive usted? Porque mucha gente dice vivo en barrio Sajonia y hoy se llama Carlos Antonio López, o hoy se llama San Jerónimo en una parte, o como en este caso en mi barrio, la gente dice que vivo en barrio Jara y sin embargo, de acuerdo a los planos municipales, esto es barrio Mariscal Francisco Solano López. Barrio Jara empieza a unos metros más allá. Entonces, es muy importante tener en cuenta que aunque la denominación es antigua, la gente no tiene conciencia de exactamente cuáles son los límites del barrio General Díaz. O sea que eras chiquitita cuando vino la revolución. Y bueno, habrá sido, no sé, cuando yo, o sea que mi hermano todavía no nacía, él es el 9 y yo el 13, y todavía era el 47 nació él. Entonces yo todavía no tenía 2 años cuando ya estaba al lado del vecino de la Gorostia bajo la cama por las balacueras. Y mi papá era militar y estaban todos, qué sé yo, y mi casa corría peligro, porque dice que enfrente estaban, no sé si es cierto, un corralón, vos nunca viste en mi casa. La carrería y después ahí estaban los Puinandí, no sé qué. Sí. Que fue después de Cabones eso. Sí, antes era de los Miró, parece. Y después fue de los Cabones, por ahí lo que mi marido
vivía pues al lado, en un departamento de al lado. ¿Corrían riesgo de ser atacados? Y sí, porque mi papá era militar, estaban, ¿cómo se dice eso? Acuartelado, qué sé yo. ¿Cómo se llamaba tu papá? Manuel Antonio Godoy Ramos. Manuel Antonio Godoy Ramos. ¿Y tu mamá cómo se llamaba? María Dina Figueredo de Godoy. Ella también es asuncena. Ella nació en Luque, me parece ella, sí, en Luque. Ah. Luqueño, bueno, en Luque ella vivía. Mi abuelo era Juan G. Figueredo, el papá de mi mamá era Juan G. Figueredo, que dice que era gerente en ese entonces del Banco Agrícola. Y venía de Luque con su carterita, se bajaba de la estación y se iba por ahí hacia, no sé, de Presidente Franco, por ahí quedaba era como un ministerio, parece que era. En un ministerio. Sí, bueno, digo, no sé, de la época, pero era en la época de José Pegullar y eso. Mi abuelo era liberal, muy liberal era mi abuelo. Sí, sí. Mi abuela, bueno, ¿Y tu papá también era liberal? no, colorado, mi papá colorado, pero nunca se metió para nada, nunca. No sé si alguna vez habrá pisado la Junta bien, porque él era militar, no se metían los militares. Este paraje inmortaliza el nombre de uno de los principales héroes de la guerra contra la Triple Alianza, el general José Eduvigis Díaz, cuyo nombre también quedó inmortalizado en la escuela que se observa detrás y que este 2019 cumple 100 años. Resulta que cuando venían las delegaciones extranjeras y tenían que cumplimentar con el protocolo de honrar a los héroes de la patria, las coronas de flores se llevaban, nunca se llevaban a nombre del, además el mariscal no estaba en Asunción ni cerca, se llevaban a la tumba del general José Eduvigis Díaz. Por lo tanto, para el extranjero, Díaz con su muerte prematura, murió en febrero, 7 de febrero de 1867, con su muerte prematura, no formando parte de los contingentes de la guerra posteriormente, digamos que conservó una cierta áurea de no contaminado con la gesta lopista y por lo tanto era objeto de homenaje. Aparte de eso, creo que fue el único general o militar victorioso sobre las huestes aliadas en varias oportunidades, o por lo menos en más de una oportunidad, además de Curupaytí. Entonces, por ese motivo y por el hecho de que en alguna medida con Díaz se cumplimentaba con el homenaje correspondiente, pero sin aludir al mariscal, entonces fue una persona popular. Pero no obstante, en 1926 se produce la famosa revisión de aquella ley que condenaba a López como traidor y traidor a la patria y culpable de crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, aunque no sé si con ese vocablo, pero en ese momento también florecían en el Paraguay las actitudes reivindicatorias de la gesta lopista. Por eso aparece en Ciela Reina, aparece Cerro Corá de Félix Fernández y cosas que aludían a la guerra de la Triple Alianza y a la obra de López como héroe máximo y compañía. Y después ya viene lo del 17 de febrero de 1936, que concreta en el Panteón Nacional de los Héroes una actitud ya oficialmente reivindicatoria de la memoria de López. Para mí el barrio es el lugar donde yo realmente es la esencia de todas las personas, es el lugar donde nacemos, donde nos criamos. Y el barrio General Díaz para mí yo aprendí a hacer ciudadanía en el barrio General Díaz. Para mí el barrio General Díaz es el lugar donde conocí a mis primeros amigos del barrio, mis vecinos, el zapatero, la modista. Había un zapatero que era don Ignacio Agustín Cárcena Lovera, estaba la modista que era doña Zulema Noceda. Personaje, ella era por ejemplo ella era una modista que le gustaba que se le diga que era modista, pero también que era olimpista. Se presentaba ella como la modista olimpista. Esa era doña Zulema Noceda, un personaje del barrio. La verdad que este barrio tiene unos límites que va más allá, entre comillas, porque realmente este barrio, si hablamos de la calle, desde la calle Teniente Fariña hasta la avenida Quinta, hablamos desde Antequera hasta Alberdi. Pero como el barrio se extendía, entre comillas, imaginariamente siempre hacia Colón, porque ese barrio
por una cuestión de una imposición de una ordenanza municipal, se empezó a llamar barrio Tacumbú, cuando no era Tacumbú. Desde Alberdi hasta Colón y desde Rodríguez, de la avenida Igatimí hasta Quinta. Y también se le decían a esa parte barrio Cristo Rey, un barrio que hoy no existe. Claro, el Cristo Rey era parte de este barrio. Claro, pero el Cristo Rey es también parte del barrio, entre comillas, imaginario General Díaz, para la gente, ¿verdad? Entonces, Bueno, y contame un poco, ¿a la escuela a dónde fuiste? yo fui a la primaria a la escuela normal de profesor número 1 que quedaba en General Díaz y Alberdi, donde quedaba ante Antelco, enfrente, por ahí, sobre General Díaz. Ahí, sí, sí. ahí yo entré, Hasta todos el mis hermanos entramos ahí en la primaria. Y a la vuelta de casa quedaba la escuela General Díaz, pero casi todo el barrio nos íbamos derecho al Alberdi. Caminando hasta allá. Quedaban 7 cuadras. No, yo ya empedrado ya habrá sido. Empedrado. Sí. ¿Y vos tu juventud pasaste también en el barrio General Díaz? Ahí yo, cuando me mudé en el 80, desde que nací hasta que me mudé en el 80, yo estuve en ese barrio. ¿En serio? Pero acá ya ¿Y había- ahí le conociste a tu marido? A mi marido le conocí en el, a ver un poco, 61 murió mi papá. Bueno, 3 años pues yo me casé. Y yo lo conocía en el 64, en junio, lo conocí a mi marido. Bueno, había sido que hacía 4 años que él ya vivía y yo decía, ¿Vivía frente a tu casa? así mi casa y acá más o menos, en un departamento de Los Escabones, porque él trabajaba en Catedral, pues cuando vino de Italia él llegó acá a los 19, este año va a ser 70 años que él llegó al Paraguay él. Iba a ser. Sí, sí. Entonces, me dice una amiga, estábamos todavía en el colegio en el 64, yo terminé el colegio y me casé. Y en el 64, en junio, un día así fresquito era, Amada, vamos pues. Ya tenía un venado, Bambi le decía yo, un venado. Entonces me dice, vamos pues, vino a buscarme por casa así enfrente. Y vamos, bueno, vamos. Listo. Vamos a ver a mi Bambi, me dijo la Graciela Álvarez. Bueno, entonces le digo, bueno, vamos, le dije. Era una siesta, no sé si era vacaciones, en junio era. Bueno, después nos vamos y entramos y mi marido tenía una terracita arriba. Y le dice, Rocco se llamaba mi marido, se llamaba. Venía un poco Rocco. Y me dijo, ¿quién es ese? Ese señor, lo que yo siempre suelo preguntar, dije yo. Entonces me dice, sí, te vamos a presentar. Pues él tenía 34 y yo 18. Bueno, entonces se baja él y esta es la de Godoy y está la Álvaro. Bueno, desde que me vio, no me sacó el ojo. Bueno, entonces tenía un portón grande donde entraban los camiones y eso de cosas, porque él era jefe de expedición, pues. Él se había expedido todo. Hasta que yo tuve farmacia 5 años y todo lo que me venía a mí expedió por mi marido, la firma de mi marido. Bueno, entonces me dijo, Ramón, este es Rocco, el italiano. Y sí, sí, yo siento solo preguntar quién será ese señor. Y bueno, y ahora él te quiere conocer, había sido que ya estaba combinado con el otro. Y que parece que ya estaba combinada con la otra, pero esto era el Bambi. Sí, bueno, entonces después me dice si cuándo me podía ver. Bueno. Después sí que él tenía una ventana así él, y tenía esas linternas así, que se agrandan, o sea, que toda la noche enfocaba hacia mi casa. ¿Con la linterna? Sí, con la linterna. Entonces de ventana a ventana. Sí, bueno, así quedaba, yo estaba acá y él estaba medio más así. ¿Y vos qué hacías? ¿Abrías la ventana? Y yo salía en la terracita que teníamos arriba, él también estaba arriba. Y salía y qué sé yo, a veces le asaba la mano, no sé qué cosa, porque, bueno, después lo que le preocupaba es... Después, eso fue lo que me anduvo de junio a agosto, no me dejaba en paz. Pues él tenía una novia, que era una alemana, que era profesora del colegio Goethe, pero era más o menos su edad, seguro. ¿Vos sabés qué le dejó a esa? Y se fue con... Sí. Después, eso no es nada. Después le acepté el primero, pero él no me dio tiempo, él se quería casarlo un mes. Yo, en mi cumpleaños. Entonces en el cumpleaños me regaló los anillos, el 13 de septiembre. Hacía un mes, y él es el 13 de agosto y yo el 13 de septiembre. Y después, bueno, salió mucho cuando yo le acepté. Ya no hubo caso luego. Y me gustó porque era ese noviazgo de 4 meses hubiera sido 4 años. Vos sabés, 4 meses. Lo conocí en junio, le acepté en agosto, en septiembre me regaló los anillos y nos casamos el 12 de diciembre. Ya, muy rápido. Sí. Sobre esas proyectadas que fueron surgiendo en la década de 1930, aparecieron luego nombres
de calles que reproducen ciudades italianas, precisamente porque esto era conocido como el barrio italiano. La emblemática Plaza Italia está ubicada en este enclave, pese a que está 2 cuadras fuera de los límites de General Díaz. La presencia de las colectividades italianas y judías en este sector capitalino han dado vida a los alrededores del centro en las primeras décadas del siglo XX. Sí, Isidoro Schwarzman. ¿Usted vive acá en el barrio desde hace cuánto tiempo? Y desde cuando tenía 5 años nos mudamos. 5 años. Antes vivíamos en la calle Teniente Fariña y Tacuarí, pero no nos convenía mucho vivir ahí porque primero pasaba el tranvía y segundo, aparte de eso, también se inundaba el agua, inundaba toda la casa propia, entonces vendimos aquella, vinimos, compramos esa esquina, vivíamos enfrente, se construyó y después nos mudamos ahí. Ese tranvía hacía un ruidazo, ¿verdad? El tranvía hacía ruido, es claro, un ruido tremendo, toda la noche pasaba el tranvía. ¿Y de dónde hasta dónde iba? Y bajaba, de allá venía todo, bajaba todo eso y se iba hacia Sajonia, después yo no era Sajonia, no sé qué línea era, bajaba Independencia Nacional. Más o menos ahí terminaba ya Asunción, ¿verdad? No, Asunción. No, Asunción terminaba acá en la Avenida Rodríguez de Francia para arriba. Y para aquel lado donde había la calle 15 de agosto, después tenía que ir hasta Colón para subir, o si no, ir hasta el río ya. Yolanda Gómez Olmedo de Jiménez. Y yo vivía en la calle Luis Alberto de Herrera, casi Estados Unidos. Con 4 años vine del campo. Nosotros fuimos 11 hermanos y yo soy la penúltima y yo soy hija de ancianos. Mi mamá era ama de casa exclusivamente, sí, porque con 11 hijos no podía hacer otra cosa. Y el hermanito que se fue a la guerra del Chaco es Genaro. ¿Dos hermanos tuyos? No, 2 hermanos míos, uno que es médico ahora y que ya falleció. Después había otro que se fue también a la guerra, pero ese vino enseguida, porque se hirió. Éramos muchos hermanos, 7 varones y 4 mujeres. Genaro, sí. Y después Carlos. Y en la trinchera cumplió 20 años. El 27 de septiembre cumplió 20 años. En Boquerón. En Boquerón, sí. ¿Y era el día de su cumpleaños? Era el día de su cumpleaños, el día que él se hirió. Después fue arriba a Isla Moí, porque allí le llevaron para ver a ver si le sanaban de alguna forma, pero en aquella época no había nada de penicilina, nada de antibióticos, nada, no había todavía. Falleció a los 10 o 15 días más o menos, porque se hirió el 27 y murió el 10 de octubre. Avisó también el médico y avisó los compañeros de él que eran del Cerro Porteño. ¿Le avisaron a tu mamá? Avisaron en casa y por supuesto nosotros, mi hermano mayor que no podía ir a la guerra porque él tenía una herida en el vientre que estaba muy fajado y no podía ir a la guerra. Él estaba prestaba servicio militar en el interior, ahí en la estancia, en Villa Oliva. Sí, él se fue a buscar los restos de él. Sí. ¿Y encontró? Sí, porque estaba la cruz que le hicieron que sus amigos cerroporteños. ¿Y te trajeron esa cruz? Y trajeron, sí, la cruz está acá. Y lastimosamente que está muy destruida porque se quedó en el agua, pues. Sí. Rescatamos, sí. Él es el que rescata todo. Sí. ¿Y el otro hermano tuyo? Y el otro hermano médico. Él regresó de la Él regresó, sí.
yo soy Marcial Virgilio Jiménez, obviamente, mi padre y Gómez, mi madre, ¿no es cierto? Yo soy arquitecto de profesión, pero hice varios cursos de posgrado en planificación urbanística, planificación económica, historia. ¿Naciste acá en el barrio General Díaz? Sí, no nací acá propiamente, pero sí viví acá ya después pequeño. En realidad vivimos en el Brasil nosotros. Cuando mi padre fue a seguir sus estudios acá, porque él comenzó acá hasta el segundo curso y se fueron entre 2, 3 ingenieros de aquí al Brasil, se recibió en el Brasil y ahí vivimos mucho tiempo. O sea, mi infancia básicamente yo pasé allá, ¿no es cierto? Pero después de volver allá hice la escuela acá. La verdad que fui a 3 escuelas, en la escuela México, Bolivia y la escuela Brasil, donde terminé. Sí, está todo cerca acá, ¿no es cierto? La escuela México creo que ahora es una especie de depósito, la escuela Bolivia otro depósito y la que funciona como escuela es la escuela Brasil, ¿no? Que es donde más tiempo estuve. Ya no te fuiste a la General Díaz. No me fui a la General Díaz, no me fui porque una cuestión fue que yo aprendí a escribir en portugués, si bien aprendí también el español porque mi abuela también me enseñó, ella era directora y se fue con nosotros un tiempo. Había palabras que se escribían tanto en portugués como, en portugués con Q, en español con C, por ejemplo, o la ñ que es NH en portugués. Y entonces en castellano, digamos que me equivocaba, pero obviamente hoy hablo los 2 idiomas, creo que muy bien. ¿Y cuando usted vino acá en el barrio, existía todavía el cementerio español o no? No, ya no existía y ya estaban construidas esas casas que están allí. Y aquí en este edificio que está haciéndose allí, enfrente, había una residencia muy linda, muy grande, que era de los padres del doctor García Valecini. Y el español estaba aquí enfrente y allá estaba el italiano. La cancha del centro porteño estaba lo que es ahora la iglesia del Redentorista. Y después se mudó a la calle Quinta, en la avenida Quinta. Sí, nos íbamos cuando se hacían los torneos universitarios, que en aquella época se hacía, porque ahora ya no se hacen más. Y acá cerca había como un lugar de camiones. Había la carrería, como le decían. La carrería ahora está hecha donde se vende la estación de servicio. Era la carrería. Era la carrería. ¿Y allí qué había? Y era un terreno, una manzana era de los escabones. Un terreno totalmente vacío, donde había portones grandes donde entraban los carros. Venían los camiones. No, carros primero. Carros, sí, recolectores de basura. Recolectores de basura. Y luego vinieron los camiones, en épocas superiores ya. Y este barrio está asentado sobre una antigua propiedad de los Uriarte. Ya. El tema, esta propiedad es en realidad no esta propiedad individualmente, sino toda esta zona que se puede decir que es desde Gaspar Rodríguez, Francia, hasta, Gaspar Rodríguez, Francia sería, digamos, el norte, el oeste sería más o menos Colón, el sur sería la avenida Estados Unidos y posiblemente algo de Félix Bogado y hacia allá hasta 38 proyectadas más o menos donde comienza el barranco ya del Bañado Sur, del Bañado Tacumbo, ¿no? Eso creo que fue del presidente de Uriarte. Higinio Uriarte. Sí. Del nombre no estoy muy seguro, pero eso en los títulos de propiedad de la época figura. Y la negociación fue muy interesante porque fue una compra que hizo el Estado paraguayo y le dio a la municipalidad para que administrara y vendiera esos lotes. Lo cual obviamente sucedió así como pasó, o sea que no hubo ahí
Lo más interesante también es que no hubo ningún préstamo internacional, ninguna deuda externa, ni cosa, entre comillas, no se necesitó recursos de afuera para que se realizara la operación. Y este es un barrio obviamente muy grande, ¿no es cierto? Yo soy Jorge Cataldo, soy alumno acá de la Escuela General Díaz. Estuve acá desde preescolar hasta sexto grado en el año 1966 hasta el año 1971, donde me recibí de sexto grado. Soy también vecino del barrio y bueno, prácticamente pasé mi niñez desde los 5 años hasta los 11 en esta escuela. Bueno, mi casa quedaba en la calle Cuarta entre Yegros e Iturbe, ¿verdad? Que son más o menos unas 5 cuadras de acá. Eso es lo lindo que había en esa época, en donde todos los que veníamos a esta escuela éramos todos gente del barrio, ¿verdad? Vecinos, prácticamente de 15 o 10 o 15 cuadras a la redonda, venía toda la gente, todos los alumnos y también los profesores. Los profesores casi todos vivían por acá cerca, a 1 cuadra, 2 cuadras, 5 cuadras. Yo creo que una de las profesoras que más lejos vivía ahí cerca, frente al Club Nacional, ¿verdad? Pero más o menos siempre todo dentro del mismo barrio. Hay mucha gente todavía descendiente de los primeros contingentes italianos radicados en la zona que viven en esa zona. Y además se hicieron, aunque los italianos formaron parte de la fundación de la mayoría de los clubes, del Club Guaraní, del Club Libertad, del Club Olimpia, pero la enorme masa societaria cerrista fue inicialmente italiana. Un montón de gente vinculada al mundo de la nacionalidad italiana estuvo viviendo cerca del club. Y el hecho mismo que Cerro Porteño fuera el club que asoció su nombre al barrio como el Ciclón de Barrio Obrero, ya determinó una cierta afinidad con toda la zona. Lamentablemente, yo siempre digo que el barrio General Díaz, en general, la plataforma territorial que tenemos a partir de la calle Primera hasta la calle Quinta y Sexta, creo que es el territorio ambientalmente más bello que tiene Asunción. Primero porque está en la punta de las dos vertientes norte y sur y por esa razón se entiende lo caudaloso de los raudales que bajan desde las alturas de esa zona y también fueron erosionando el frente sur con la famosa Salamanca, de cuyos vestigios hoy no tenemos noticia, pero sin embargo esos hechos impidieron durante muchísimos años, décadas enteras, que esas calles fueran las últimas en ser pavimentadas en la ciudad. La ciudad por eso se desplaza horizontalmente hacia el este y muy poco hacia el sur, que eran los barrios más lindos. Y yo creo que ahí hay dos cuestiones que son fundamentales para determinar la falta de prestigio social del barrio. En primer lugar, cuando el desmantelamiento del cementerio del Mangrullo en 1918 y la consagración del cementerio del sur en 1925, un cementerio con 4 manzanas en medio del barrio obrero ya determinaba una especie de desmedro urbanístico al barrio. Por otro lado, también el barrio o el gobierno de la ciudad concede como espacios deportivos lo que habrían sido el centro cívico de aquel barrio o el centro de sus mejores expansiones verdes y compañía para 4 clubes deportivos, cuya suerte fue bastante diversa, como puede notarse. Cerro Porteño, Nacional, Atlántida y Soldamérica. Soldamérica ya no está, Atlántida queda remanente de lo que fue el club. Por lo tanto, con esos 4 clubes, como se desvirtuó un poco la naturaleza barrial, la naturaleza residencial del barrio. Y esas cosas motivaron que mucha gente no quisiera estar cerca. Ahora, yo creo que el hecho mayor, y tiene que ver con nuestros complejos de linaje y cosas por el estilo, el hecho que al barrio se le llamara barrio obrero impidió que mucha gente quisiera vivir en ese lugar. ¿Cómo me voy a ir a vivir yo en el barrio obrero si yo tengo otras pretensiones? Y entonces
Si bien es cierto, originalmente habría sido un barrio popular, no fue del todo popular por el hecho de que, insisto, ambiental y paisajísticamente es lo mejor que tiene Asunción. Cuentan que en las calles de este barrio General Díaz, fondeadas por un modesto art déco paraguayo, se expandía el delicioso aroma del pan recién horneado. Bueno, y contame de las panaderías que había. Panadería estaba la Azucena, no sé si conocés la iglesia del San Roque, ahora es San Roque. Sí, Teatro sí. Roque era antes, a 3 cuadras de mi Sí, casa, sí. soy tercera. Sí. Bueno, y ahí quedaba la Azucena, después la Panadería General Díaz, la iglesia del Beato Roque González, estaba el Liceo Costañú, sobre ahí, Sí, ahí sí. enfrente de la Escuela General Díaz. Sí, sí. Bueno, eso se llamaba toda una manzana. Ujú. Estaba sobre tercera, sobre Chile, sobre Señor Asunción, sobre cuarta, sí, porque eso Sí. el frente quedaba sobre tercera. Ya. Nosotros pasábamos por ahí para irnos a la iglesia. ¿Y el que era de Doña Berta? Y Doña Berta quedaba sobre segunda. ¿Y ese cómo se llamaba? ¿Qué era? Y antes era, ¿sabes cómo se llamaba? Antes era solamente Panadería Papalardo, de Teruco y eso. Sí. Antes era Papalardo y después teníamos Supermercado Doña Berta. Ujú. Eso estaba en segunda y Turbe. Sí, segunda y Turbe. ¿Y se olía el pan? Sí, Tenía- se olía. Pan dulce. Antes me acuerdo que en esa época se hacían unos gollitos, creo que era. Gollitos. Gollitos, así. Así se llamaba, redondito, que era medio dulzón era. Ah. Y eso era de rico con la leche, con el café y eso. Ah. Y antes, ¿sabes qué? Ahora no tanto, yo a veces traigo, meto en la heladera, después caliento pan integral. Antes se comía del día casi, así panes calientes. Así, El pan trincha. trincha y lo que sea, pan sobado, pan, no sé, eso que tenía El pan anís francés. y eso. Ah. Había un pan así medio largo y era sobado, no sé qué le se decía, Ah. y tenía anís. Básicamente era una infancia, ¿cómo te voy a decir? Vivíamos en las calles, vivíamos todo. Era una infancia sencilla, ¿verdad? Tampoco no había mucho tema de las cosas que tenés que usar o la ropa que tenés que usar. Era lo que te ponía o lo que heredaba de tus hermanos, ¿verdad? Esa era la filosofía o lo que tu papá te compraba o te podía comprar. Entonces no había esa competencia, había mucha sencillez, había mucha calidez, éramos todos compañeros, nos manejábamos casi como hermanos, veníamos juntos, de acá nos íbamos, almorzábamos en nuestras casas, yo venía al turno mañana, ¿verdad? Después un rato descansábamos, a la tarde hacíamos nuestro deber, después ya salíamos a jugar con nuestros hermanos, ahí por la calle, andando en bicicleta, jugando fútbol, ¿verdad? Entonces nos conocíamos todos y siempre estábamos interactuando todos juntos. Y en esa época recién llegó la televisión, en el año 65, 66, y en el barrio había un televisor y nos reuníamos a las 5 de la tarde cuando el dueño de casa nos daba permiso y nos íbamos a mirar, normalmente de 5 a 6 o de 5 a 7 nos daba permiso, después ya nos echaban. Entonces, todas esas cosas quedan en la memoria. Y había dibujitos, había programas nacionales, los noticieros ya no éramos muy chicos para ver, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de algunos programas infantiles, lo que más veíamos, y después ya un poquitito más adolescente, todos esos programas de baile argentino, Voltó, Música en Libertad y todas esas cosas, ¿verdad? En la Escuela General Díaz yo soy maestra y ejercí 2 años allí, mientras que mi esposo estaba en Brasil, porque él se fue a estudiar en Brasil ingeniería. Y después cuando volvió, él no quiso que yo trabajase más. ¿Quién va a cuidar a los niños?, me dijo. Y esa escuela era muy emblemática. Era una escuela muy conocida, porque era una escuela donde habían profesores muy buenos, donde hasta ahora están, no sé si hasta ahora están muy conocidos o no conocidos, pero es una escuela de barrio muy linda, donde habían profesores y las directoras eran muy buenas profesoras,
Ahí falleció el teniente Más. ¿En la escuela? En la escuela. Crobato, quiero decir. Contame un poco qué fue eso. Allí se recogieron, se juntaban los excombatientes, ¿verdad? Jóvenes. Porque todavía, él se fue a la guerra, pero luego volvió. Él murió ahí, Crobato. Crobato estaba en el corredor y empezaba a fumar porque era un jovencito de 16 años nomás, que se fue voluntario a la guerra. Y empezó a fumar y tiró una colilla de cigarros en el cuarto y había polvorines y habían armamento y se incendió todo. Sí, fue un desastre. Bueno, los recreos eran más o menos recreos similares a esto, ¿verdad? Siempre echar la pelota, la cancha que está allá sigue siendo la misma cancha. Ahí creo que hay más o menos 80 años de peladura de rodilla de todos los alumnos, ¿verdad? La vez pasada, por ejemplo, me conmoví porque al llegar venía un alumnito con la rodilla pelada y ha sido que se había caído en la cancha, ¿verdad? Siempre fue un papel de lija y a nosotros nos pasaba exactamente lo mismo, o sea que después de casi 40 años de haber salido yo de esta escuela, lo mismo sigue pasando. O sea, más de 40, 45 realmente. Y bueno, me acuerdo de las aulas que fueron estas, por ejemplo, que la que está acá enfrente fue mi aula de 6º grado, ¿verdad? Acá esta fue mi aula de 5º grado. Entonces, quedan recuerdos de nuestros compañeros. Pizarra y tiza, claro. Pizarra, tiza y borrador que era... No era esponja, era una tela con tela adentro, ¿verdad? Esa era el famoso la guerrilla, ¿verdad? La guerrilla con el borrador y con las tizas, ¿verdad? Esa era la... Sí, los borradores de cosas se hacían en la casa. El tranvía llegaba hasta Teniente Fariña y Tacuarembó con su molesto chirrido. Eso también hizo que mucha gente optara por vivir al otro lado de la calle Amambay, hoy Avenida Rodríguez de Francia. Y este barrio sí es el barrio de la expansión de Asunción, porque básicamente hasta la calle Brasil, la línea del ferrocarril marcaba, los tranvías, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se fijan en el itinerario de los tranvías, a ver que el tranvía iba hasta la calle Estados Unidos, uno después iba por Padre Cardoso y se iba allá hacia San Miguel, digamos. Y bueno, estaba el otro tranvía que iba a Fernando de la Mora, ¿no? Pero eso fue Asunción hasta Brasil, puede ser hasta los años 20, más allá se ve en fotos, inclusive en la foto aérea del desfile de la Victoria, que creo hay uno o dos nomás, se nota perfectamente que lo que hoy día es Mariscal López, España, y otras eran quintas, eran manzanas enteras, casi sin vivienda, ¿no? ¿Y había un tranvía que iba hasta el Cerro Tacumbú? Sí. Había un tranvía que era una zorra en realidad, era una zorra que llevaba, no me consta si fuese a vapor o estirada por mulas, eso no leí, pero sí era una zorra posiblemente con 4 o 6 metros cúbicos de piedra que iban y venían a Tacumbú y subían por Nuestra Señora de la Asunción o Chile, creo que cuando eso los nombres eran otros. Pero después se cambiaron, ahora mismo no recuerdo, pero yo tengo mapas de la época con los nombres de la época, eso sí. Se decía que acá se hacía un pan muy rico en la zona. ¿Dónde era la panadería? Y Papalardo. La panadería Papalardo. Sí, la panadería Papalardo. Que estaba acá cerca. Sí, está cerca. Ellos fueron los primeros. Antes que ellos no se dedicaron a la panadería. Primero tenían un almacén grande en la esquina, donde vendían hierba, azúcar y otras cosas así insignificantes. Después fueron creciendo como todos trabajadores, porque eran italianos, muy trabajadores. Y estos señores luego pusieron la panadería y hacían primero galletas. ¿Y cómo se llamaba el señor Papalardo? Don José Papalardo. ¿Y él estaba casado con? La de Saldívar. Doña Berta Saldívar, sí.
Berta Saldías. ¿Y ellos mismos atendían en el negocio? No, no atendían ellos, tenían empleados. Pero estaban allí. Estaban allí controlando y tenían una hermana que se llamaba Constanza, que colaboraba con ellos. Eso ya eso ya supe después de casada yo. Al comienzo de casar extrañé bastante mi barrio de Luis Alberto Herrera y Estados Unidos, porque ahí crecí. Y después acá me acostumbré, por supuesto, porque desde que me casé estuve ya aquí, a excepto de 10 años que estuve en Río de Janeiro, cuando mi marido estudiaba. Y trabajó también allí. Esto fue un barrio muy familiar, esa es la verdad. Famoso por la cantidad de las plantaciones de naranja, apepú y eso de la época, porque cada calle había por lo menos 25 a 30 plantas de apepú sobre cada vereda, ¿no es cierto? Después con los años esas plantas fueron secándose por enfermedades, por hongos y cosas así, y se comenzaron a plantar pomelos. Y va a ver, en muchas calles está lleno de pomelos. Hay algunos que tienen unas camionetas que cuando es época de pomelo vienen, juntan de todos los pomelos antes que se caigan y llevan. Pero después de eso vinieron la época de los tallí y esta otra planta que trajeron del Brasil, que es esta especie que le dicen gomero, que es de hecho una especie de... Pero en Gaspar Rodríguez, Francia, no en todas las calles, obviamente. General Díaz, el barrio que, digamos, forma parte de Mariscal López, forma parte de la línea de las proyectadas que diseña Pedro Bruno Guyari a finales del 20, es una parte importante de la ciudad que hubiera consolidado, como de hecho nosotros determinamos, que en esa zona se pudieran hacer edificios de mayor altura para que se aproveche, desde el punto de vista de la densidad poblacional, todas las posibilidades que ofrece el barrio inmobiliariamente hablando. Esta escuela, según nos cuenta la historia, porque esa también es una parte que nosotros estamos viendo, realmente no hay nada escrito acá. Estuvimos hablando con David Velázquez Seifergel, al historiador le pedimos que nos dé una mano y él estuvo haciendo unas indagaciones. Esta escuela, según consta, dice que se empezó a construir en el año 1916, a fines del 16, y se terminó en el año 19, ¿verdad? Y antes de eso, esta escuela estaba al costado de la catedral, ya a principios del siglo. De ahí se mudó a la calle Yegro entre Primera y Segunda, más o menos al lado de la CGT tenemos nosotros se alquilaba una casa, ¿verdad? Ahí, y de ahí recién vino a este lugar en forma definitiva. O sea que se sabe también de que la fábrica de fósforo que está acá en la calle Nuestra Señora y Novena, que está acá a 4 o 5 cuadras, ella fue una de las propulsoras de la construcción de esta escuela y unas cuantas casas del barrio para poder ponerle a sus empleados ahí, acá los hijos empleados para que puedan estudiar. Porque tenemos que acordarnos, y después cuando abren con el doctor Isidoro le va a estar contando, Asunción terminaba prácticamente ahí en Rodríguez de Francia, por ahí ya terminaba, ¿verdad? Esto ya era así, ya era todo tierra, era suburbio con subida, con bajada. Entonces la fábrica de fósforo viene y se instala ahí y necesitaba una infraestructura, entonces pone la escuela, ayuda a construir la escuela y ayuda también a construir unas cuantas casas que hasta ahora se conservan algunas en el barrio para sus empleados. Entonces esa es más o menos la historia, y justamente a raíz de eso, como en el año 19 la escuela se muda acá, el año que viene van a ser 100 años y justamente queremos por lo menos dar inicio y si podemos por lo menos reconstruir en parte ya esto. En la antigua carrería municipal, ahí estaba la antigua carrería. ¿Qué era la carrería? Cuando estaban los tranvías a mulitas, la carrería era el lugar, digamos, de mantenimiento, no solamente de los carros, sino que también donde
a las mulitas se les cambiaban las herraduras, donde se les atendía, donde se les cuidaba, donde se reponían de algún problema que tuvieran, etc. Es como si llantara una mula y tenía una pata coja o rota y ahí iba a descansar, o a lo mejor se le sacrificaba y todo. Y yo creo que cuando empieza la explosión urbana de la ciudad, cuando la gente empieza a notar que en el centro ya no se podía vivir, resulta que en el centro fue pasto de la codicia de mucha gente, de los transportistas, de los comerciantes, pero nadie se ocupó de mantenerlo en condiciones como para que sirviera siempre de un atractivo. El prestigio del centro hoy se basa en su patrimonio cultural e histórico, porque ya nadie va a hacer compras al centro teniendo la cantidad de shoppings y posibilidades que hay en todos lados de la ciudad. Prácticamente sigue siendo el centro vital de la ciudad porque están las oficinas públicas. Hay en un radio de 20 por 10 cuadras, podemos puntearlo en el mapa, hay como 50 instituciones públicas que están en el microcentro de la ciudad. Y eso convoca a una población usuaria y una población funcionaria de cerca de 500.000 personas todos los días. Belayer era ruso. Y ahí venían los indios. Sí, venían a bailar. Venían, no sé, él parece que no era cacique. Y que le gustaba. Era un señor ruso. Sí. Y que era en Primera y Alberdi, es una esquina era. Ajá. Primera y Alberdi. Sí. Y vos sabés que mi hermanito, ese que nació en el 47, salía a la calle y veía a los indios. Y vos sabés que yo digo que le tenía un temor a los indios. Si se iba con una que tenía pollera, él se metía entre la pollera la que se iba y eso. Le tenía un miedo. Mi hermano. Estaban ahí todos los indios. Y venían de no sé qué tribu era esa. De Chacoí. Parece que era de Chacoí. Venían los indios. Sí, los indios. Ahí en Primera y Alberdi. Sí. Ya. ¿Y vos te ibas a mirarle a los cadetes del liceo? Y no sé. Vos sabés que. Desfiles. Pero vos sabés que cerca de casa quedaba la intendencia, pues mi papá era del arma intendencia. Ahí en donde es ahora la fiscalía. La fiscalía. Ahí. Esa era la intendencia. Eso era. Me acuerdo cuando mi papá murió, le pidieron a mi mamá velarle ahí, para velarle en el colegio militar, que mi papá tuvo 17 años ahí como intendente girador. Después 17 años y a los 15 días murió. Bueno. Y después también le dijeron para velarle en el ciclo militar, en el colegio. Ahí mi mamá, en casa, me dijo mi mamá, con toda su locura que tenía la pobre. Sí. Y ella recibió la llamada. Yo estaba estudiando a la vuelta, pues estábamos de examen. Trasladándonos un poco más sobre la calle Alberdi, entre Primera y Segunda, donde hoy están las instalaciones de la empresa Ricciardi Hermanos, venta de materiales de construcción, estaba el cementerio español. Por eso es que digo también que nosotros tuvimos la posibilidad de cambiar de lugar al menos 4 cementerios. El cementerio español, el cementerio del Mangrullo, el cementerio de la Colonia, que estaba en los costados de lo que hoy es el Parlamento Nacional, y todos se fueron cambiando. Sin embargo, no podemos hoy solucionar los tremendos problemas que tiene el cementerio de la Recoleta y el cementerio del Este inclusive. Y bueno, y era justamente por los mismos motivos que estaban los clubes, por los mismos motivos que se devaluó un poco, y sobre todo porque no había probablemente se hizo una delimitación urbana, pero no se habrá acompañado con un programa de localización de la gente en ese lugar. Y había mucho terreno disponible cerca de la ciudad, cerca de donde la gente vivía, y un cementerio en un lugar como esos era ideal, porque no había que desplazarse mucho tiempo, tampoco había mucho espacio, y tampoco había que desplazarse mucho espacio de las iglesias, y podía permitir la inhumación de los restos con relativa comodidad. Muchos moradores consideran que este barrio es lo más parecido al centro y el centro más parecido a un barrio. Albergaba numerosas instalaciones en su época. El cementerio español, la antigua carrería municipal de donde partían los recolectores,
hacia el crematorio de Tacumbú, el Liceo Militar Acostañú y las iglesias del Beato Roque González y el Perpetuo Socorro. Todavía hoy se mantienen modestos almacenes, despensas, bares y copetines, pero sobre todo uno de los sitios de mayor concurrencia es actualmente el Mercadito Municipal número 1, donde puede probar los más suculentos platos.